Bienvenidas a nuestro curso, 365 días con Jesús, semana 52A. Con el cristianismo bajo tanta oposición por parte de judíos religiosos, romanos furiosos y griegos filósofos, esta carta llega como gasolina al fuego para que nadie desista de su compromiso total con Jesús. A pesar de tanto sufrimiento, los cristianos del momento necesitan palabras de aliento para animarlos a perseverar. El autor de esta carta, hablando de la carta a los hebreos, hace justo esto trayendo a memoria la totalidad del plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Solo la verdad puede animarlos y animarnos a mantenernos firmes en nuestra fe. Veremos cómo el Espíritu Santo utiliza al autor para atar tantas claves del Antiguo Testamento y hacer la maravillosa tarea de formar el gran rompecabezas que nos muestra el rostro de Cristo desde el principio hasta el final. Nosotros hemos tenido el privilegio de caminar a través de todas las Santas Escrituras, que realmente fue un compromiso como que todas estuvimos medias. Yo digo, wow, o sea, debemos todas haber estado medias como medias zafaditas en pensar que realmente íbamos a estudiar desde el Antiguo Testamento paso a paso hasta el Nuevo Testamento. No saben el compromiso, todo lo que ha tomado en realidad, chicas, recibir este estudio del cielo. Esto no es algo, ustedes saben que lo hemos ido caminando juntas, esto no es algo que venía preparado. Realmente yo digo, Señor, ¿cómo tú partiste desde Génesis mostrándonos la película? ¿Cómo tú nos enfocaste en Cristo durante todas las Escrituras y todo el Antiguo Testamento? ¿Cómo nos muestras el cumplimiento de todo el Nuevo Testamento? Y estamos a hojas de terminar toda la Biblia. Y hoy podemos decir, hemos leído toda la Biblia, hemos estudiado toda la Biblia, obviamente lo hemos hecho panorámico, tenemos tanto que aprender. Pero ahorita en el libro de Hebreos, y yo se los dije en varias ocasiones, el libro de Hebreos es un cumplimiento, una explicación, porque como está escrita a los judíos, entonces acuérdense, todo el Antiguo Testamento les pertenecía a ellos. O sea que el sistema, todo lo que vamos a hablar ahorita, no sé si cuando ustedes leían podían como ver el cumplimiento, y a mí me impresiona el libro de Hebreos en una forma increíble, ¿ya? Entonces, vamos, clave número 1. No importa el nombre. ¿A qué me refiero con esto? Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, estamos hablando de los miles de años, ¿no?, que están incluidos en la Biblia, ¿ya? Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, hablando de los patriarcas, por los profetas, ¿ya? Entonces, esta introducción nomás a Hebreos 1.1, ¿qué nos dice? Miren, por más que vemos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, es imprescindible reconocer que el autor no incluye material que no sea la Biblia. Miren, cuando dice Dios ha hablado por miles de años y ha hablado de diferentes maneras, pero lo junta, o sea, lo une y lo ancla en que es hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres, a los profetas. ¿Me dejo entender? Entonces, quiero que sepan que la Biblia de sí misma habla como las únicas palabras de Dios. ¿Ok? Por más que haya hablado por miles de años en diferentes maneras, todo está en la Biblia. ¿Ya? Entonces, en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí tenemos a Jesús como creador, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Chicas, subestimar, underestimate, el nombre de Jesús por falta de interés,
conocimiento, importancia o experiencia traerá el costo más alto a todo ser humano de pagar su propia deuda con su propia muerte, pero todos estamos advertidos. ¿Por qué es tan importante el nombre de Jesús? Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que cuando estamos hablando de la salvación o de Dios en general, remover a Jesucristo o pensar que Jesucristo no es imprescindible, es el error más grande que uno puede cometer, porque Jesucristo es el Redentor de la humanidad. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Ok? Entonces, fíjense esto. ¿Por qué es tan importante entonces el nombre de Jesús? Ya les dije, Juan 3:18 dice así: el que en él cree, hablando de Jesucristo, no es condenado, pero, bien importante los pero el que no cree, fíjense esto, ya ha sido condenado. El verbo está en pasado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Fíjense que el nombre sí importa. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con la idea errónea de que solo existe un Dios y que cada religión lo llama por distinto nombre. La palabra nos dice claramente que Dios ha dado solo un nombre a la humanidad bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Clave número 2. Restaurando todo por medio de Jesús. ¿Recuerdan cuántas veces hemos hablado acerca del plan de Dios para la humanidad en la tierra? Desde el principio Dios creó este escenario, hablando de la tierra, para presentar y reflejar su gloria o su fama. La humanidad no solo fue creada a su imagen, pero también fue colocada en total responsabilidad de cuidar el resto de la creación de Dios, digamos, los animales, la tierra, etc. A pesar de que Dios puso al hombre sobre el resto de toda su creación, la intención no fue nunca cederle su señorío. Con el primer descuido del hombre, toda la creación quedó sujeta a la muerte y el dominio del enemigo. Cuando la plaga de la muerte entró en la tierra por medio del pecado, el plan no quedó ahí nomás. Con el fin de revelar diversas facetas de su majestad e impecable carácter, Dios echó a andar su plan de redención, por el cual Él mismo restauraría todo lo perdido. El autor de este libro nos ayuda a atar las claves, mostrándonos la continuidad de este gran propósito que halló su cumplimiento en nada menos que Jesús, el hombre puesto a cargo de la creación. Si ustedes se fijaron en Hebreos capítulo 2, del 5 al 8, decía así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies.
Ahora, Hebreos 2, lo que acabo de leer, es como un retroceder, un ligar del autor por medio del Espíritu Santo al Salmo 8, 4, 6, que dice lo mismo. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y miren, Hebreos 2, 8, 2, 5, 6 es la flecha retrocediendo a Salmo 8, 4, 6, que es la flecha retrocediendo a Génesis 1, 25, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree él en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, Cristo recupera todo. ¿Se acuerdan? El 3.15, ¿se acuerdan? Que todo se perdió y Cristo vino a recuperar todo. Entonces, miren cómo sigue Hebreos 2.9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles. ¿Se acuerdan la humanidad de Jesús? A Jesús, fíjense, coronado de gloria y de honra. El nuevo hombre, ¿verdad? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pagó la deuda. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo y qué claro. Ahora que uno sabe, como que uno lee detenidamente y dice, wow, estamos hablando de miles de años, entre que se escribió esto y se escribió el otro, estamos hablando como 3.000 años. Inicialmente la humanidad lo tuvo todo, lo perdió todo, luego Jesús lo sufrió todo y lo restauró todo. Ahora el hombre debe compartir en los sufrimientos de Cristo para que juntos, más adelante, compartamos toda la gloria. Primera de Pedro 4:13 dice, al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Clave número 3, el peligro de la incredulidad. El autor de los Hebreos está tratando de animar a los creyentes que están tan desanimados por tantas pruebas y tanta aflicción y oposición, que imagínate, se están todos esparciendo, y es bien difícil, a mí hoy día lo sentimos, ¿verdad? Entonces, el autor de los Hebreos está tratando de animarlos, diciéndoles, recordándoles la historia. ¿Se dan cuenta por qué era tan importante que ustedes supieran la historia? Porque es la única manera que nos podemos animar. O sea, tenemos que decir, mira la consistencia de Dios, mira la fidelidad del Señor, porque si no, podemos tirar la toalla, ¿ya? Pero ahora les va a dar como si fueran advertencias. Tengan mucho cuidado con esto, con el otro. Ya hemos hablado de la incredulidad. Justo creo que la última semana que estuvimos juntas hablamos muchos ejemplos. Mira lo que le pasó a tal persona. Mira los israelitas, Dios los sacó y desobedecieron al no querer entrar a la tierra prometida y murieron 40 años para que se acabara la generación que desobedeció. ¿Se acuerdan? Todo está ligado. Aunque no es el mismo autor humano, es el mismo autor, el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, mira, acá empieza el peligro de la incredulidad. Mira, con el fin de animar, el autor trae a la luz diversos enemigos del Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de estos está la incredulidad. Ok, miren Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
Antes exhortaos. Nosotros tenemos que exhortarnos unas a las otras. Cuando una no se dan cuenta que una está un poquito baja y la otra se siente como, que tuve una semana linda, y después una tuvo, y al revés. No es para sacarnos pica y como para quedarnos, yo no sé amiga, no sé qué te está pasando, de repente estás en desobediencia. No es para exhortarnos y animarnos, ¿ok? No necesitamos a alguien que venga y cuando uno se siente mal, ¿ok? Entonces dice, antes exhortados. Esto quiere decir animar, aconsejar, reprender, alentar, ¿ok? Los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Hoy día es hoy? Sí, ¿verdad? Entonces hoy nos toca. Animados, ¿ya? Entonces dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Escúcheme, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿ya? Judas 1:5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan que acabamos de tocar eso en el libro de Judas? Les recomiendo que regresen al libro de Judas, ¿ok? Regresamos a Hebreos 3, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy. Miren que el cristianismo no es una religión, es una vida, es una comunión, una vida entera con Jesucristo. Para Jesucristo todos los días son hoy. Para Él no es ayer, para mañana, todo es hoy. Entonces Él utiliza la palabra hoy, para animarlos, para exhortarlos que hoy es el día, ¿verdad? Entonces dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahí va el Espíritu Santo dando lo mismo, mire. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incredulidad, ¿ok? ¿Quiénes son los que realmente creen? Aquí vamos. Los que creen no son los incrédulos. Hay los que creen y el incrédulo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que realmente creen? Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El autor se va, miren, si ustedes no saben su Antiguo Testamento, este libro es como, ¿no? Porque ahora está hablando del sábado, está hablando de aquel reposo, ¿ya? Y entonces dice que los que de verdad creen son los que han reposado de sus obras como Dios de las suyas. Miren, reposar, ¿ya? Que estamos hablando de un creer, de un verdadero creer. Es reposar de nuestras obras, significa descansar en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Es creer realmente que hemos sido perdonados, que realmente estamos reconciliados, justificados, santificados y glorificados. Reposar también significa dejar todo lo de tu día a día, todo lo del día a día en las manos de Jesús y vivir progresivamente más y más de acuerdo a su palabra, confiando que su regreso es inminente, absoluto, que va a suceder y que puede suceder en cualquier segundo. Reposar es descansar. Descansar es soltar el control y soltar el control es creer. Clave número 4. No hay cambios, no hay fruto. No hay cambio, no hay fruto. Otro enemigo de la verdadera salvación es el engaño, que nuestra fe es real, aunque no exhibimos ni fruto externo ni fruto interno. Segunda de Corintios 5:17 describe al creyente como una nueva criatura. Aunque los cambios son progresivos, si no damos fruto, no podemos tener ninguna certeza de que realmente estamos salvos. El fruto interno es el fruto del Espíritu Santo, mientras el fruto externo son las buenas obras para las cuales fuimos creados. Fruto interno, Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu, si vive en ti, es amor. Y más adelante vamos a hablar del amor del punto de vista de Dios. Porque nosotros pensamos, uy, mira, si quieres ver el amor, mira a Gandhi. Uy,
Sin embargo, Gandhi no está en el cielo. ¿Por qué? Porque Gandhi no creía que Jesucristo era su Salvador, o que Jesucristo era el Salvador del mundo, y sabemos que no hay salvación en ningún otro nombre. Sin embargo, hay gente que sigue a Gandhi y Gandhi estaba más perdido que nosotros. Sin embargo, mira el amor. Entonces, tenemos que hablar del amor de la perspectiva bíblica, porque nosotros traemos una perspectiva mundana al significado de las palabras que nosotros, como el amor. ¿Ok? Entonces, el fruto del Espíritu es amor. Imagínate, si no hay amor a Cristo, ¿cómo va a ser el fruto del Espíritu? Amén. Vamos por ahí. ¿Ok? El gozo. Tú sabes que el gozo es una tranquilidad confiada. El gozo no es ¡wow! ¿Me entiendes? El gozo es como una cosa que te mantiene, que te levanta y das. El gozo no es como, la gente cree que el gozo es otra vez una idea mundana. La paz, la verdadera paz es a pesar de todo, no porque todo está bien. La paciencia no es pararte en algún sitio y no decir nada mientras te cae el palo. Eso no es la paciencia. La paciencia es no desistir, no tirar la toalla. Esa es la paciencia. ¿Ok? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio, no dominio ajeno. Con tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Fruto externo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Lo que dice que el fruto es por afuera, porque es para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Si eres salvo, tienes que verlo en tus cambios. Si los cambios son mínimos, ¿a qué se debe? No podemos echarle la culpa a la palabra de Dios, porque en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto quiere decir que es activa, es capaz y es eficiente. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de leche, ¿quién es el que participa de leche? El que participa de leche es el que busca lo simple, lo superficial. Un bebito no es que solamente puede tomar leche, no le puedes dar un bistec, no le puedes dar algo así, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque su sistema solo puede absorber cosas simples para el bebé. Aunque es mucha nutrición, pero es simple, ¿ya? Entonces, escuchen. Y todo aquel que participa de la leche, superficial, los beneficios y sin sacrificios, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, inmaduro. Pero el alimento sólido, que es la carne, y lo rico de la palabra de Dios, lo que tú dices que es muy difícil, ¿ok? Es para los que han alcanzado la madurez. Esto quiere decir que es difícil llegar a la madurez, es alcanzarla, la madurez, para los que por el uso, o sea que si tú no estás poniendo en práctica la palabra, no vas a llegar nunca a la madurez, ¿ya? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El verdadero creyente debe ocuparse, lo hablamos hace poco, de su salvación con temor y temblor, con seriedad, con prioridad, con urgencia, con perseverancia. ¿Ya? Debe poner en práctica todo lo que va aprendiendo. Si no, no se entrena,
nunca para discernir o diferenciar entre bien y el mal. Está siempre como un niño, entendiendo solo lo superficial, muchas veces desanimado y desanimando a otros porque no reciben lo que quieren. Los oyentes de esta carta estaban justamente en esa posición. Estaban a punto de tirar la toalla porque tenían mucha oposición. Clave número 5. Otro enemigo de nuestra salvación. Este es otro enemigo. La necesidad de otro mediador aparte de Jesús. Una de las tradiciones de la audiencia de esta carta era el sacerdocio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de los sacerdotes? El sacerdocio. Con la instalación del primer sumo sacerdote, Dios presentó la necesidad de un mediador elegido por Dios para la mediación entre Dios y su pueblo. Aarón, siendo el primer sumo sacerdote, tuvo el privilegio de interceder por el pueblo, ofreciendo los determinados sacrificios para mantener al pueblo temporalmente en relación con Dios hasta el día cuando el verdadero sumo sacerdote entrara en escena y cumpliera con las demandas de un Dios santo, presentándose como sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. El autor nos lleva de la mano para presentar a Cristo, el sumo sacerdote eterno de la línea de Melquisedec. Esto lo tratamos hace muchísimo tiempo cuando nos cruzamos con Melquisedec y Abraham en Génesis, quien intercede perfectamente para siempre. Cristo es nada menos que el gran sumo sacerdote y sacrificio a la misma vez. No solo entró en el Santísimo del cielo, pero llevó su propio cuerpo como gran sacrificio expiatorio, que es un sacrificio que quita el pecado, y propiciatorio, que es un sacrificio que restaura una relación por nosotros. En él tenemos el perdón de nuestros pecados y la reconciliación completa de nuestra relación con Dios. En él somos justificados. Clave número 6. La sangre de Cristo es suficiente. Otro peligro contra el Evangelio es querer añadirle algún sacrificio a la sangre derramada de Jesús por nuestros pecados. El sistema de sacrificios que requería sangre para el perdón de los pecados fue implementado como una sombra de lo que había de venir. ¿Se acuerdan? Hebreos 9:22 nos dice: según la ley, ¿se acuerdan la ley de Moisés? Según la ley, casi todo es purificado con sangre. Aquí va. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fíjense Levítico, en el tiempo que la ley estaba siendo instalada. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiero explicarles algo, porque esto puede ser bastante complicadito. Primeramente les quiero confirmar que si uno se deja entrenar por la palabra de Dios, puede llegar a estas cosas y entenderlas, ¿ok? Porque es el Espíritu el que te da el entendimiento. Entonces, miren, el pecado, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? O sea, tú pecas y la paga es la muerte. Es como si yo, por ejemplo, me cruzo una luz roja y la paga es $300. Perfecto, así es y así es. Bueno, pero la paga del pecado, aunque parezca exageración, es la muerte. Ok. Entonces, Dios instaló la muerte de un animal, ¿ya? La sangre tenía que correr, y esta sangre representaba que se estaban pagando los pecados. Pero se hacía una vez al año, en el día que hoy conocemos como Yom Kippur, para los judíos. Una vez al año, el día de Atonement,
¿no? El día que tenía que hacer, entrar, el sumo sacerdote tenía que entrar al Santísimo. ¿Se acuerdan? En el templo había el Santísimo. Y él entraba con la sangre de los becerros que habían traído para pagar por los pecados que en ignorancia habían hecho por ese año. Hebreos nos ha dicho un montón de veces que todo eso era una sombra, porque el valor de un ser humano es muy por encima que el valor de un animal, ¿verdad? Entonces un animal que no había pecado, porque no es como un animal, no tiene sentido moral, ¿no es cierto? Entonces Dios comenzó a mostrar que a través de un animal Él iba a derramar la sangre, se iba a ofrecer para que pagara por nuestros pecados temporal, porque todo solamente estaba apuntando al día que el Cordero de Dios, que era humano, entonces era valor por valor, era súper valor, ¿no? Porque era Dios y el humano a la misma vez. Entonces esa sangre cumplió todos estos requisitos. Lo que veíamos una vez, cada vez de los animalitos, se cumplió con la sangre del Cordero de Dios. Entonces cuando escuchan estas cosas, tienen que afilarse, ¿me entiendes? Y pensar bien lo que está diciendo, porque ustedes ya lo han escuchado. Ustedes lo hemos venido hablando 1 año y medio. Aquí está el cumplimiento. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación por qué los animales y por qué se termina con Cristo Jesús. Ya sería ilógico que volvamos a poner la sangre de animales o sangre de cualquiera. Entonces, el autor continúa llevándonos para mostrarnos, ¿no? que el sistema de la purificación se cumplía todo en Cristo. Miren Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, va a explicar otra vez, entran los sacerdotes, que eran los levitos, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, se los acabo de explicar, el lugar del Santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, pero no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Miren cómo tenía todo en la punta de la lengua, no sabía que esto venía aquí. ¿Ok? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que es el cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Aquí va, entró, miren qué importante, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nada que le podemos agregar a la sangre de Cristo. Ni un sacramento, ni una buena obra, ni un buen diezmo, ni una nada. ¿Ok? No necesitamos el sacerdocio. Es más, nosotros somos el sacerdocio, porque el sacerdocio era la persona que representaba a Dios ante el hombre y al hombre ante Dios. ¿Qué haces tú cuando oras por otra persona? ¿No estás tomando la petición de esa persona y tú vas y se la presentas a Dios? ¿Por qué vienen a ti a preguntarte que ores por ellos? Porque tú eres el sacerdote. Haces el papel del sacerdote. Ahora, no te vayas a lo que tú conoces como un sacerdote con su cosita y todo, porque entonces no lo vas a entender. Estamos hablando del sacerdocio bíblico, del sacerdocio que es simplemente la persona que representa. Por eso es que personas vienen a mí a preguntarme algo de la Biblia, vienen a mí a preguntarme por oración, como lo hacen contigo, porque tu oración llega al cielo igual que la mía. ¿Me entienden? Y todo esto es por supuesto porque estamos en Cristo, el gran y único mediador. ¿Ok? Entonces, sigamos. Habiendo hecho todo para unir las claves, el autor concluye con la próxima pregunta. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? ¿Para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu Santo lleva al autor a citar el Salmo 46 hasta el 8 para seguir reiterando el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 8, perdón. Al decir primero, no quieres, ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, esto es como Cristo hablando, y luego añadir a Cristo, miren, aquí estoy para hacer tu voluntad, quítalo primero, que era todo el Antiguo Testamento, el sistema, ¿ya? Quítalo primero para establecer el último.
por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día a día tras día, y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, tienen que darse cuenta de cómo el autor quiere que entiendan tanto que no se le puede añadir nada a ese sacrificio, ¿verdad? Y que podemos descansar. ¿Se acuerdan? El que cree es porque descansa, y el que descansa es porque cree, ¿ya? Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. No tienes que tener miedo que vas a perder tu salvación. No tienes que tener miedo, porque dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ahora progresivamente te vas santificando, como que vas caminando como una persona santificada, pero partes de que eres santificado. Clave número 7. Ejemplos de la verdadera fe. ¿Qué tienen estas personas en común? Su fe no fue solo de boca, pero de acción. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿A quién se refiere con los antiguos? ¿Se acuerdan? A todos nuestros amiguitos de antes, ¿verdad? Empezando con Abel. ¿Se acuerdan de Abel? El hijo de Adán. Dice: por la fe Abel ofreció. Yo quise poner como que es activo, ¿no? Que él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahí les puse Génesis 4:4 para que ustedes vayan y revisen, ¿ok? Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿ok? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abraham. Quiero hacer un puntito acá. Mira, tu fe en Jesucristo condena a otras personas. Miren lo que dice aquí. Y por esa fe, lo acabo de leer, y por esa fe condenó al mundo. Porque cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, como que es una manera que Dios está trayendo una información celestial a lo natural. ¿Me dejo entender? Porque a través del testigo, a través de este testigo que tiene su fe puesta en Jesús, y Dios se manifiesta por su Espíritu Santo a través de ese testigo, el mundo está condenado. Entonces, si tú tienes mucha oposición y tienes, tú sabes, como tanta, ¿no? Es porque sin querer tú no tienes que hacer nada para que el mundo se sienta condenado a tu lado. Tú no tienes ni siquiera que abrir tu boca. Solamente con que sepan que tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. ¿You know? Y es algo por dentro, ni siquiera es por fuera. Es como, ¿por qué? Porque es el enemigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la guerra cósmica? Que mucha gente no sabe lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, por eso que tenemos que descansar en Él. Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Aquí va otra vez, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, otra vez activo, sin saber a dónde iba. Abraham, otra vez, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Se acuerdan todo eso? Ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Los padres de Moisés también, miren, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 veces porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ese es Moisés obviamente, porque se sostuvo como viendo al invisible. Los israelitas, otro ejemplo, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Josué y el pueblo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Rahab, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido, ¿se acuerdan? A los espías en paz. ¿Ok? ¿Saben qué? Esa es nuestra genealogía. Nosotros tenemos un árbol de vida en común. ¿Viste? Es como que tú pones tu familia en un árbol. ¿Verdad que en inglés es como un family tree? Tú comienzas con tus abuelos que vinieron de allá. Este es el árbol al cual nosotros pertenecemos todas, juntas. Qué lindo, ¿verdad? Es lo que nos une. Entonces, conclusión. Hebreos, miren lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe, que esto es una creencia, un creer activo, ¿ya? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Clave número 8. El sello de autenticidad. La disciplina es realmente un sello de la paternidad de Dios en nuestra vida. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Esto quiere decir molestar a una persona para obtener un fin. Él azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiero parar acá un segundo. En el mundo, personas que están todavía con solo un nuevo nacer y no han vuelto a nacer, ¿ok? Van a decir, discúlpame amiga, pero desde que te has metido en esta cosa de la religión y esta cosa del cristianismo, yo te veo que te va peor que nunca. No sé si, supongo que les ha pasado eso, ¿no? Perdiste el trabajo, tienes problemas aquí, es un desastre. O sea, yo que tú me voy al yoga y tú sabes, a cantar un par de cositas, porque a mí me va súper bien, mira, me va bien con mi esposo, o sea, yo estoy súper bien, estoy llena de plata, no entiendo, o sea, tú estás siguiendo a Dios y mira cómo estás, y yo estoy siguiendo tú sabes, a lo que sea, y mira, yo estoy súper bien. Ok, repito, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, no tener disciplina, o sea, de Dios, como que o sea, que tú, por ejemplo, robas y no sientes ningún... Si yo puse en mis taxes que tú me diste esto, me puedes poner un poquito menos, pero mira, me devolvieron la plata. Y tú, ay, todo, que no pongas nada en los taxes, que no sea el rey. Y mira, ahora no te dieron nada, mira, Obama te ama. ¿Por qué? Porque Dios disciplina a los suyos. O sea, que te voy a decir una cosa. Si tú te sientes como que tú no tienes ninguna disciplina de Dios, o sea, eso no es un buen sello. Eso no es buena noticia. ¿Ok? Alright. Entonces, dice versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ok? Entonces dice, los que no pasan por disciplina en vano. No pases por disciplina en vano, ¿verdad? O sea, si Dios te va a corregir y te va a disciplinar, cambia lo que te está diciendo. No escuches consejo de personas sabias y sigas adelante lo igual. Yo, por ejemplo, ahorita supieron, me olvidé de contarles que estuve en Atlanta. Fui a Atlanta, ¿para qué? Porque yo respeto a la persona que va a hablar y lo que me diga yo lo voy a poner en práctica. Yo no estoy allá para, a ver qué me dice, a ver si lo hago o no lo hago. Yo no estoy, tú sabes, 600, 800 dólares para ir hasta allá para regresar y no poner en práctica lo que me enseña. ¿Sí o no? Entonces, no sean necias, no seamos necias, ¿verdad? Clave número 9. Primera carta de Juan. Ya salimos de Hebreos. Primera carta de Juan. Esta es una de las últimas cartas que circularon casi al cierre del primer siglo después de Cristo. El autor es indudablemente reconocido como el apóstol Juan.
Las cartas de Pablo estuvieron llenas de instrucción, de doctrina fundamental y advertencias contra las falsas enseñanzas y falsos profetas, ¿se acuerdan? Ahora el apóstol Juan desea recalcar que la mayor señal de la madurez es la comunión con Dios, que se manifiesta tanto en el amor por lo que Él ama, como en el odio por lo que Él aborrece. Vamos con este tema. El propósito de la carta, primera de Juan 1:3, dice: lo que hemos visto y oído, estamos hablando que aquí está Juan con los otros testigos, están diciendo, nosotros somos testigos de lo que les vamos a decir, ¿verdad? Dice, lo que hemos visto y oído es eso, os anunciamos, aquí está la razón, para que también vosotros tengáis comunión, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me pareció bello que el Señor me pusiera esta explicación en la mente, de que la comunión con Dios es mediante el Hijo Cristo Jesús, el Espíritu Santo que obra en nosotros, obviamente, ¿no? Pero miren, Juan nos está escribiendo a nosotros lo que nos va a decir ahorita, porque él dice, nosotros, los apóstoles y yo, tenemos comunión con Dios, con el Padre y con el Hijo. Y nosotros les queremos escribir esto para que la comunión de ustedes sea con nosotros y con el Padre y con el Hijo. ¿Se acuerdan? Como una cadenita, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque nosotros estamos aquí, estamos unidas aquí, esta carta es para nosotros. Entonces, ¿qué es la comunión con Dios? La comunión con Dios es una común unión. ¿Ya? Es algo que nos une. Por ejemplo, tú y yo, si no tenemos algo que nos une, en realidad no hay una comunión. ¿No es cierto? Es una común unión. ¿Ya? Esa es la verdadera comunión. Entonces, ahorita vamos a hablar de unas cosas bien interesantes. El apóstol entendía que el creyente era no solo hijo, pero colaborador y copartícipe en todo aspecto con Cristo en su misión. Ser hijo significa tener común unión, y comunión significa compartir todo, desde los beneficios hasta los sacrificios. Qué rico, ¿no? Qué rico cuando nosotros tenemos personas que solo quieren, por ejemplo, compartir nuestro dinero con nosotros. Pero en el día que tú te sientes mal, no. Tú sabes ahí perfecto que ahí no hay una comunión. O sea, no más es porque necesitan tu plata, necesitan tu carro, necesitan tu... Pero cuando tú estás mal y no están ahí, no hay una comunión. ¿Ok? Entonces, Juan nos escribe porque él quiere que nosotros tengamos una comunión con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo. Con todos los antiguos. ¿Quieres unirte de la mano a Abraham? No sabes que cuando llegues al cielo te vas a poder sentar con Abraham y decirle, ¡uy, un high five! ¡Wow! Y con Noé, gracias por no tirar la toalla. Y con Rahab, ¡oye! Entonces mi favorita prostituta. O sea, vas a poder, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, tu familia está en el cielo esperándote. Tu verdadera familia está en el cielo esperándote. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Amén. Estamos pasando. Nuestra casa es allá. No, en el momento que salgamos del cuerpo, vamos a estar inmediatamente con Dios y con todos nuestros seres queridos. Pero me refiero a nuestros seres queridos de verdad. O sea, Oseas, Ruth, Noemí, ¿me entiendes? O sea, también los que has vivido tú en tu casa, pero amplía tu mente. Amplía tu mente. Tu familia es mucho más grande que tu tía que ya murió o tu prima que ya murió. Es más grande. Te vas a encontrar con el rey David. Y no va a ser, ¿cómo se llama? Richard Gere. Diana es tan carnal. Me dice Gaby, el rey David no va a ser Richard Gere, ¿verdad? No. Pero Ben Hur va a ser el otro, ¿cómo se llama el nombre? Pero por eso les digo, amplíen su mente, entiendan que esta es nuestra historia, por favor, chicas, ya por eso que tenemos que tener comunión. Hoy día tenemos que tener comunión, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos conocer y mantener esta comunión? Esto es algo importante, chicas, ¿ok? Todo es importante.
necesitamos estar identificados con el Padre y con el Hijo. Debemos entender cuál es el propósito común de ellos en la tierra para unirnos a su misión. No vas a pensar que Dios quiere comunión contigo, o sea, digamos, comunión para hacer lo que tú quieras. O sea, ¿qué crees que colgó a su Hijo en la cruz? ¿Me entiendes? O sea, su misión es mucho más, va a ganar siempre. Así que nosotros tenemos que tener comunión con Él, no el tener comunión con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos? Necesitamos, también debemos seguir al Hijo en su ejemplo de vida en palabra y hechos. Sus intereses deben ser nuestros intereses y sus maneras deben ser nuestras maneras, porque Dios no solo nos salvó, ahí hay uno extra, no solo nos salvó, nos ha salvado de algo, pero nos ha salvado para algo. Finalmente, si la información no lleva a la transformación, existe una falta de comunión. Primera de Juan 1, vamos, recién empezando en el 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, o sea, mentiras, engaños, ¿ya? Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿ya? Y andamos en tinieblas, mentiras, y no practicamos la verdad, que quiere decir obedecer, ¿ya? Pero si no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, quiere decir en toda la verdad que Él te revela, camina en eso. Tú no puedes caminar en luz que Él no te ha revelado, pero si Él te ha revelado, tú no te pero ella no hace eso, ¿no? Mira, ella es la esposa del pastor y ella no hace eso. Es que ellos, o sea, ni la esposa del pastor, ni nadie es nuestro estándar. Jesucristo es nuestro estándar. No podemos ponerle esa presión a la esposa del pastor. Jesucristo es nuestro estándar. ¿Me dejo entender? Entonces, si Dios te ha revelado a ti que no puedes hacer esto, Gaby, tú haces eso, no interesa. Tú no lo puedes hacer, punto. ¿Me entiendes? Si Dios te ha dicho a ti que no puedes comer queso, pero el grupo, ustedes comen queso, sí, nosotros comemos, entonces no debe ser de Dios. Pero si Dios te ha dicho a ti, es algo, una obediencia que Él quiere de ti, ¿verdad? Entonces, vamos adelante. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Ese es otro beneficio, tenemos comunión con otros. Yo me siento en comunión con Vero, me siento en comunión con cada uno de ustedes, ¿ya? Y es lindo porque me siento cerca de ustedes porque tenemos una comunión, ¿ya? Entonces dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El lazo mayor que nos une tanto a Dios como a su iglesia es el amor, el amor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor, aquí va, mire qué interesante, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Miren, tantas personas que no conocen a Dios utilizan esto, inclusive dicen, pero el amor no dice Dios es amor, que no. Vamos a corregir. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Cómo le gusta a la gente utilizar esto, o mal utilizar debería decir. Miren, ¿a qué se refiere Juan cuando nos exhorta a vivir en amor porque Dios es amor? Lamentablemente muchos de nosotros vivimos con una perspectiva secular o mundana, una perspectiva de aquí de la tierra, de lo que significa el amor. Si meditas en tu significado del amor, lo podrás confirmar. No significa amar lo propio. Porque yo amo a mis hijos, amo mi trabajo, yo amo mi familia. Eso no es el amor de la perspectiva de Dios. Y se lo voy a confirmar. Mateo 5:43, Jesucristo en su sermón del monte. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que quieren, por quienes nos persiguen. Aquí va cambiando la cosa, ¿verdad? Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, que normalmente son los suyos, pongo yo, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, cualquier pecador. Y si saludan a sus hermanos solamente, mis primos, no, yo lo llamé para su cumpleaños a mi primo, ¿no? ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Finalmente, la medida de nuestro amor por Dios se basa en nuestro amor
por lo que Él ama. Por ejemplo, la iglesia. Dios ama a sus hijos. Ay, a mí no me gusta la iglesia. Ay, no. Yo, tú sabes, yo de repente veo mi grupo, pero... O yo veo por el internet la prédica, porque ay, yo no soporto la viejita del lado, el tipo de atrás que grita aleluya. No soportamos a nadie. Dios mandó a su hijo por la iglesia. Ahora, no todo el mundo en la iglesia es necesariamente la iglesia, pero Dios dijo que el trigo y la cizaña tenían que estar juntos porque eso mismo promueve crecimiento. Así como que, no soportas a nadie. Pero es que esa es la casa donde Dios quiere refinarte. Entonces decir que no te gusta la iglesia es ofender a Dios por si acaso. Ok, entonces, por ejemplo, Él ama a los perdidos. Ay, no. Ay, yo quiero homeless. ¿Y no? Hoy una persona gay. Ay, no, una persona... Dios ama a los perdidos. Tú no sabes quién está ahí listo para escuchar el evangelio que Dios va a quitar de ahí. ¿No te acuerdas que nos advirtieron? No se olviden, no estaban ustedes los borrachos, no eran ustedes los pesados, no eran ustedes los vulgares, no eran ustedes las prostitutas, no eran ustedes las promiscuas, no eran ustedes las adúlteras, no eran ustedes las... Él ama también las viudas. ¿Ok? Las viudas, hoy día hay muchas single mothers, ¿no? Eso también es como una viuda. O sea, una persona que no tiene un esposo es una viuda, se puede decir. Ay, no, menos mal que yo no tengo viudas a mi alrededor. No. Todas las mujeres que no tienen esposos es como si fuera una viuda. Porque ¿qué es una viuda? Que no tiene esposo, ¿no? No tiene un esposo presente. Uy, eso tenemos de sobra. Entonces Él ama a los huérfanos, ama a los prisioneros. ¿Cuándo fue la última vez que se te ocurrió mandarle una carta a un prisionero? Vamos a decir, no quiero poner presiones porque ni yo misma lo hago. Pero la gente que está en prisión, ¿ok? Él ama la justicia también, ¿ya? Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ahora sabemos por Cristo Jesús que hablar mal de un hermano es considerado a odiarlo. Ahorita se los voy a mostrar. Dice que es mentiroso, ¿ya? El que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Ya? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, si tú no amas a tu hermano que has visto, que es algo natural, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? ¿Ya? Y dice, y nosotros tenemos, y cuando está hablando de hermanos, estamos hablando de otros creyentes, por si acaso, ¿ah? ¿Ok? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren Mateo 5:21, ustedes han oído que se dijo en sus antepasados, no mates, y todo el que mata quedará sujeto al juicio de tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje. Lo mío se me ha juntado todas mis palabras, no sé por qué. Se enoje con su hermano, quedará sujeto al juicio del tribunal. Imagínense, ¿a dónde lo lleva Jesús? Es más, cualquiera que insulte. ¿Cuándo fue la última vez que insultaste? De repente venía, ¿right? A tu hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Imagínense. Entonces, amor de acuerdo a Dios, primera de Juan 4:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros sin ni siquiera considerar cómo va a afectar a la gente que nos rodea? Ay, por ejemplo yo, ya no voy a ir a Perú. Ay, ya no voy a ir a Perú, ya no tengo plata para ir a Perú, ya no voy a ir a Perú. Vamos a decir, ¿no es cierto? Imagínate cuántas personas yo afecto tomando una decisión. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Si te afecta a ti, ¿a mí qué me importa? Ay, yo me tomo mi vino. Ay, ¿te afecta a ti? Piña, pues. Ay, ¿a ti te afecta? Bueno, ¿sabes qué? Yo soy libre de reventar a toda la gente por la que Cristo murió. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa actitud? Ese no es el amor de Dios, ¿no? Y estamos caminando hacia eso, porque todos por nuestra naturaleza queremos decir, no me importa, no, yo soy libre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a esto. Miren lo que dice aquí. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Clave número 10, el verdadero amor. El verdadero amor se exhibe también en lo que odiamos. Fíjense, el odio es el contraste que permite ver qué es lo que amamos y cuánto lo amamos. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. El señorío demanda afecto, preferencia, lealtad. Fíjense, porque aborrecer. Esto siempre me llamó la atención, porque el Señor se tenía que ir a aborrecer a uno. O sea, no entiendo. O sea, tú sirves a uno, pero ¿qué tiene que ver con el otro? Pero servir a uno requiere aborrecer al otro.
Qué impresionante, ¿verdad? Mira, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, está Jesús diciéndolo, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir, no puedes apoyar, no puedes estar de acuerdo, no puedes ayudar a Dios y a las riquezas. Mira qué interesante, me pareció tan interesante. Entonces mira, si Dios es amor, ¿cómo puede odiar? No, imagínate, a tantas personas se le hace tan difícil que tú vas a decir, no, pero Dios odia algo. Pero no, porque Dios es amor. Pero en la perspectiva humana, Dios es amor, que todo lo pasa, ay no, Dios es amor. Pero no sería amor que Él dejara pasar todo. Mira, si te matan, digamos, a tu esposo, alguien te mata a tu prima, a tu hermana, todo algo. ¿Tú quieres que el juez en realidad sea bueno? Ay, bueno, pero perdonémoslo, mira, no, que no vaya a la cárcel, pobrecito, porque ya no tenemos que extenderle amor. No, justicia sería lo correcto, ¿verdad? Justicia, ¿no es cierto? Dios es justo. El que Dios es amor es parte de su santidad. Él no es solamente amor, como dice la gente, ay, Él es amor. Ay, mira, ¿no? No, ok, no es un sentimiento tampoco, ¿no? Entonces, miren Proverbios 6:16, dice, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios el Padre, ¿verdad? Ok, 6 cosas aborrece. ¿Qué se aborrece? Odia, aborrecer es bien fuerte. Aborrece Jehová. Y aún 7 abomina. Abomina es condena, su alma. Miren, aquí va. Los ojos altivos. Este es el orgullo, el desdén, el que tú te pienses superior a cualquiera, ¿ya? El orgullo, el desdén. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Estos son los maltratos, imagínense los abortos, ¿ya? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Estos son los injustos, ¿ya? O nosotros, que somos injustos a veces. Los pies presurosos para correr al mal. O sea que en vez de evitar el mal, tú más bien vas a hacer el mal. Vas a llevar una noticia que sabes que va a hacer un daño, pero, oye, te tengo que contar algo. Tú supiste que no sé qué cosas, uy, le quitaron su casa. ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, mira, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. Imagínate, ¿ah? Discordia entre los hermanos. O sea, personas divisivas, ¿ya? Salmo 97:10a. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Primera de Juan 3:15. No améis al mundo. El mundo quiere decir el sistema, el propósito, las prioridades, los placeres. Dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Imagínate, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Clave número 11. Casi a terminar, justicia, un gran fruto y evidencia. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Dos simientes de acuerdo a Génesis 3:15, atando todo, ya estamos por terminar. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido, representando el otro linaje, que es nacido de Dios, esto quiere decir un nuevo nacer, no practica el pecado. De repente pecas, pero no practicas el pecado, porque la simiente de Dios, ¿se acuerdan las simientes de 3:15? Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, nacido de nuevo. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Para los que no le gustan que hay dos simientes en la Biblia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 5:19. Sabemos que todos de Dios, que todos somos de Dios, hablando con los hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Clave número 12, segunda y tercera carta de Juan. Cada una de estas breves cartas está compuesta
está dirigida específicamente a un individuo en vez de una congregación. Juan se refiere a sí mismo como el anciano, probablemente porque es el último de los testigos de Jesús en vida. Ya todos los apóstoles de la iglesia han perdido su vida. Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Conclusión: la historia de Dios ha sido un constante desplazamiento del verdadero amor. Dios habló, creó, justificó y recreó. Estamos viviendo en tiempos sumamente interesantes cuando aún Dios puede ser hallado en Cristo Jesús. Hoy es el día de la salvación. Si oyes su voz, no te rehúses a doblar la rodilla, porque llegará el momento cuando todo lo que esté tanto en el cielo como en la tierra lo hará para la gloria del Padre. Amén. Dios santo, te amamos, Señor, te amamos. Eres todo para nosotros. Gracias por elegir que nosotros te conociéramos, que nosotros tuviéramos un nuevo nacer por tu misericordia, que tu Espíritu Santo viniera a vivir en nosotros, que tu Espíritu nos llevara, Señor, a tu palabra, que nos instruyera mediante todas las santas escrituras. Te entregamos nuestro corazón. Sálvanos, Señor. Muévete en nuestra vida. Recrea en nuestra mente, Señor, la mente de Cristo Jesús. Te lo rogamos, te lo rogamos. Te necesitamos. Y, Señor, ayúdanos con lo que nos queda. Tu revelación del cielo a tu Hijo Juan. Ayúdanos, Señor, con este material de Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, para poder cerrar contigo en la gloria, con esta visión que le diste a tu Hijo en la isla de Patmos, mostrándole nuevamente, como hiciste con otros, cómo en el cielo, en este momento, tú eres glorificado, cuando millares de ángeles y de gente que está ahí por tu misericordia, canta todos los días: santo, santo, santo eres tú, oh Jehová, Dios de los cielos. Te amamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.